Hola tú. Ha llegado el capítulo 15. Recién lo vi. Sí, creo que era el 15. Eh, nuevo fondo. De nuevo cambié mi pieza. Voy dando vuelta por toda la pieza. A ver si... o sea, no digamos que es grande. Pero creo que ahí quedé bien. Creo. Y está mi angelito detrás. Que les manda saludos. ¡Saluda! Ya. Nuevo capítulo. No recuerdo bien. Ah, sí. Ay, sorry. Moví el escritorio. Sorry. Ya, me fijé. La verdad, había grabado. Pero me encontré con un problema con el establo de vacas. Que tuve que hacer pruebas. La verdad, había avanzado harto. Y no hacían caquita. Estaban con problemas de estreñimiento. Así es que hice prueba, pensé que podía haber sido el mod, pero yo me acuerdo que ese mismo mod se lo había recomendado a mi gurú. Entonces estuve haciendo prueba y ya descubrí el por qué, creo que descubrí el por qué y lo logré solucionar. Así es que nuevamente apliqué backup para evitar ese problema. Además que me di cuenta de otros de otros detallitos, digamos, que así aprovecho de arreglar. Así es que, sin decir más, vamos a jugar. Ahí está. Ya. A ver, espérate, vamos a sacar al tiro estas ventanitas que molestan. Está apagado. Que recién lo puse, po. Cuando uno recién... ¡Uy! Ya, sí, me dio por subirme al sillón ahora. Cricket, a comer. Espérate, déjame apagar esta lucecita. Si bien es una luz chiquitita, es la luz de la pieza. Ahí sí, po. Me gusta jugar a oscurita. Ya. Entonces... detalle. Eh, si se fijan en estos campos que tengo que cosechar mañana. em, ¿Qué era? Espérate. Este tiene hierbas. Así es que voy a tratarlo. Y curiosamente, bueno, me había fijado, la verdad, había empezado tratando este campo y abonando los dos, no, los tres, porque son tres los que son para mañana, como los tengo que cosechar mañana, entonces para dejarlos abonados. Y curiosamente, este nos dice que tiene hierbas, pero al día siguiente, que estaba listo para cosechar, resulta que aparecieron las hierbas. Así es que fui con mi monita, me paré arriba y dice hierba en crecimiento, pero debería aparecer aquí el color verde, el más flúor, digamos, que cuando recién crecen. No sé si será algún fallo o qué pasa. La verdad, primera vez que me encuentro con ese detallito. Así es que vamos a aprovechar. ¡Hola, mi cochito! Oye, déjame hacerte cariño, por crique. Ahí está, ay, mi cochito. Ay, claro que no veo nada, pero te escuché, ya no importa. Vamos. Y el detalle espérate, pero deja sentarme porque tú cachai que, como lo dije, en algún momento me pesa el trasero, entonces tengo que estar sentada. Bueno, pero en todo caso, ya. Como hay un tema con el tema de las vacas, que no es que esté mal el mod ni nada. Es que por eso les quiero explicar, pero mostrando, po. Porque así nomás, la verdad, no me gusta. Espérate, para acá está el tractor. No me gusta explicar así nomás. Y aprovechamos. Mira, viste que el nitrógeno como está malo, pero mañana hay que cosecharlo. Entonces me alcanza a repararlo. Y mira, dice hierbajo en crecimiento, ¿viste? Dice que hay que aplicar herbicida. Bueno, sí o sí yo aplico herbicida por el tema del precision. Pero debería mostrarlo en el mapa. Yo me estaba guiando por el mapa y... Ay, no veo. Me estaba guiando por el mapa y no... Me falló, po, porque no me lo mostraba. Bueno, a ver. A ver si logro explicarlo. Pero es que claro, no se va a ver nada. A ver. Si la luna nos ayuda un poquito. Bueno.
No sé si se ve, pero bueno. Como este establo de vacas tiene para poner paja, por ende sale estiércol. Me había olvidado, no tengo puesto el para recoger estiércol y había puesto estos. Sorry si escuchan algún ruidito por ahí, pero estaba bajando el volumen a los audífonos. Había puesto el de 15. ¿Ya? Lo había puesto por acá. Estoy apuntando. Ah, fíjense por el por el valor, el monto. ¿Ok? En la parte frontal, aquí donde está la lucecita, es donde se deja la comida. Acá atrás hay un tubo. Y por acá adelante, por donde se dejan los animales, uno puede entrar con el tractor. Y por este otro lado, la parte de atrás, es donde uno retira la leche, al parecer. Entonces, yo había puesto en este lado de acá el asunto del estiércol. Fuera de los palitos de límite, de por donde andan los animales, porque en mi partida privada lo puse dentro de los límites, digamos, y las vacas andan comiendo caca y no, no se ve muy lindo eso, po. Y resulta que ya lo había puesto ahí y no pasó nada. Pasé el día y no hacían caquita. Después lo puse a este otro lado, dentro de los límites. Ahora di vuelta a la cámara, no sé si se fijan por la luz ahí. Dentro de los límites, justo donde está el palito, puse en la esquinita este silo y no hacían caquita. No pasaba nada. Me di cuenta que en mi partida privada yo había puesto el silo eh, frente a donde está el tubito, que según yo es por donde salía el purín. Y lo puse por ahí al frente y hacían caquita. Así que hice la prueba. Antes de hacer la prueba, borré el otro silo que había puesto. Vine con con el remolque a este tubito y me salió estiércol. Y después arrendé todo esto ya en plan de prueba. Después arrendé una cisterna y vine para acá y me salió purín. O sea, que este mismo establo tiene un almacenamiento de estiércol integrado ya. Algo había leído de que traía integrado algo de estiércol, pero yo pensé que se refería al tema que se le podía poner la paja. Pero parece que no, parece que trae un sistema de estiércol. Pero igual, para seguir investigando, puse aquí, como había puesto en mi partida privada, por acá el tema del silo de caquita, y sale igual caquita. Entonces, si es que ustedes tienen el mod, modo resumen, si ustedes tienen el mod, eh, y van a poner este silo, o algún silo, digamos, ojalá que no lo de juego base, porque mi gurú tuvo problemas con el de juego base y por eso yo le había recomendado este. No sé si este u otro, porque creo que justo en ese tiempo usaba dos. Em, bueno, si quieren poner algún silo de estiércol, pónganlo frente, mirando, digamos, al tubito, por donde sale. Probablemente podamos sacar estiércol en ambos lados. Eso ya no lo probé. Yo probé que podía sacar desde el tubito, después puse el silo, pasé de día, creo, pasé un rato, no me acuerdo qué, vine a ver y ya había estiércol. A lo mejor al ponerlo, obviamente no lo voy a poner ahora porque para aprovechar el campo este de papa, mañana lo voy a poner. em, a lo mejor el estiércol que se guarda acá pasa acá y ya no se puede sacar estiércol de allá. No sé si habrá algún problema, digamos, y que quede en ambos lados, pero no creo. A mí se me hace que queda en el silo. Eso no lo he comprobado todavía. Pero les quería comentar al tiro, en caso de que les haya gustado el mod, lo hayan bajado y tengan algún problema con el tema del estiércol, eso pasa. Poner pajita y poner el silo de estiércol afuerita mirando al tubito. Y si no van a poner, al parecer, ahora, ¿cuánto tendrá de almacenamiento de estiércol? Ni idea. No, no creo que salga, ¿ven? Capaz que salga y no me... No, pues no dice nada, ¿viste? Así que eso quería comentarles. Por lo que ahora, en este preciso momento, lo que vamos a hacer es... no he comprado ningún animal, ¿cierto? Es que ya entro a dudar porque había comprado animales, había hecho varias cositas.
Uy. Ah, ya sí, este está a punto. No, de hecho lo voy a parar. Porque ya está 72 de tomate y luego ya va a parar, digamos. No, yo no estaba bien, no quería ver esto. Claro, ya. No he comprado ninguno. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que estamos aquí, sí, con esto, voy a comprar las gallinas. Hoy solo voy a comprar las gallinas. No voy a comprar ni las vacas, ni mis caballitos, eso, mis animalitos iba a decir, ni mis caballitos amados y adorados, porque me falta comprar la comida todavía de los caballitos. Así es que, y además que, uy, sacarlos a pasear así, difícil. Vamos a andar pegados a los árboles, yo creo. Así es que eso también lo voy a dejar para mañana. Vamos a aprovechar aquí. Y ahora voy a llevar lo que es gallinitas y patitos. Me equivoqué botón. Ustedes mañana. Ustedes no. Todavía no. Mañana. Y acá estamos. Ya. La idea es comprar 50 gallinas. Ahí. ¿Está bien con 50? ¿O será que pongo unas 30? No, sí, 50 mejor. Sí, total, es que estas no son caras. Entonces quiero aprovechar. Ahí. Ya, 50. Como voy a ir 50, 50, 50, 50, no voy a llenar más. Lo que sí, yo quiero poner un gallo y un pato macho. ¿Por qué se preguntarán? Si los machos... Aquí. Ya. Si los machos no producen huevos, ¿cierto? Y tampoco los voy a vender, pues de aquí a que recuperen su precio, digamos, ¿para qué? Pero sí los tengo porque yo quiero que mis gallinitas y mis patitas me pongan huevos de gallina feliz. Y sin un pato o un gallo que las haga cacarear, no van a poner huevos de gallina feliz. Así que pensando en mis queridas gallinitas y patitas, les pongo sus machos. Aquí. Ahí. Ahí se me olvidan los botones. Ya. Mira, este es para 450. Ay, no menos mal, no me fijé. Este remolque, cuidado que no veo. Este remolque me saca estiércol. No sé si se fijaron. Bueno, yo lo había dicho en algún momento anterior, pero por si es que alguien no vio los primeros capítulos donde lo expliqué, que ya no recuerdo en cuál fue. Uy. Tengo que arreglar eso. Está peligrosísimo eso ahí. A ver si mañana a luz de día lo arreglo. No sé. Bueno, hay que ponerle una paquita de paja y hay que darle tiempo a los animales a que hagan caquita. Se me suele olvidar, la verdad. Ahora que se limpia... y si se fijan, esto es con un escobillón que se recarga con el sol y lo manejo vía Bluetooth. Ya. Voy a bajarme porque necesito mi camioneta. Espérate, ¿dónde dejé no veo. Mi camioneta, no sé si la habré dejado acá. No, parece que la dejé para el lado de la fábrica o no. Pues esa. No, aquí está. Menos mal que no me fui para allá. Ya. Entonces voy a ir a buscar vacas. A ver. Ya pasé las gallinas adultas.
necesito pasar los pollitos. Ay, ay, me eché un faro del... Necesito pasar los pollitos, las patitas y las patitas bebitas. O sea, necesito 3 vacas. Pero podría aprovechar de dejar a mano las vacas de mañana. Ya llevábamos 3. Necesito vacas, son adultas, medianas y bebés. Son 3 más, vamos 6. Y una más para los caballos, 7. Ya, son 7 que necesito. A ver. Bueno, tengo que sacarme esta vaca rectangular. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Ah, no, nada. Es lo único que tengo. ¿Cuántas dije? 7 parece que eran. 7, ya. A ver. Acá, ojo, ojo, ojo. Tírenlas hacia el lado de acá, las cosas. Cuando las saquen, no hacia allá, porque para allá las agarra y las vuelve a entrar. Por si acaso. Ahora no sé si aquí... No, no creo que esté dentro del... Ahí. Ya. Voy a guardar esto. Y de ahí voy a comprar el resto de los animalitos. O sea, de las aves. Ya, vuelvo. Ya, he vuelto porque me falta la última de hoy. Las otras son para mañana, las 3 vacas y el caballo. Una de estas paquitas pequeñitas se pone en la parte de atrás. Si no las agarra y está la lona puesta, puede ser la lona. Lo que pasa es que yo recuerdo que algo pasaba con la lona. No sé si no agarraba la paca o los animales no hacían caquita. Una de dos. No recuerdo cuál era. O capaz que hayan sido las dos, no sé. Así es que cualquier cosa, sin lona. Plegados. Y vamos. Si se fijan en la parte de abajo, donde está la velocidad, aparece la cantidad de pajita que hay. Y eso después es donde hay que fijarse que cambie, en vez de pajita, que cambie a caquita. Ya pasé. Ya, me faltan las patitas chiquititas, bebitas. Ahí estamos. Con los animales. Acá. Ahí está. Hembras. Voy a pedir puras hembras. Solo los 2 únicos machos. Que ya expliqué el porqué. Pero no voy a pedir más machos porque si bien podría aprovecharlos, digamos, para el tema carne, la carnicería es muy cara. Así es que, como tengo el mod de animales realistas, se supone que, bueno, no sé a todo esto si voy a tener más o menos animales, ahí no cacho, porque me parece que es como algo basado en la vida real, una cosa así, hechos de la vida real, Ana. Algo así, creo que era para justamente hacerlo más realista, los cuidados va a depender de la cantidad de crías que tengan en la realidad, creo, algo así, no sé. Y pueden, al parecer, pueden salir o machos o hembras. Entonces después, si me salen machos, ahí está. Si me salen machos, después cuando crezcan la idea sería llevarlos a la carnicería, pero esperemos que una vez que pase eso, tenga la suficiente... ¡Ay, mira! Ya, los pasé. Y no me cambió a estiércol. O sea, jodí. Aquí quedé con pajita. Por eso siempre hay que fijarse. Y a mí me olvido. Yo me olvido porque, claro, pues no estoy todo el rato pendiente. Y pestañeé y ya se me olvidó. Pero no importa, ya queda para uno de los viajes de mañana. Me va a sobrar una paquita de las que traje. Eso, creo que terminó la idea, ¿o no? Eso de que cuando crezcan espero tener la plata para poder comprar la carnicería, porque es muy carita. Creo que valía 2.50, creo, algo así. Así es que bueno, voy a
guardar el remolque. No lo voy a devolver porque como mañana quiero comprar más animales. Voy a devolver, o sea, voy a guardar el remolque. Ya, pues ciérrate. Voy a guardar el remolque y voy a arrendar la maquinita para la mochila. ¿Dónde te guardo? ¿Acá será? La mochila para el abono y para ¿cómo se llama esta cuestión? Herbicida. Eso. ¿Abono y fertilizante será lo mismo? ¿Será que abono se refiere al abono sólido y el fertilizante al fertilizante líquido? ¿Será algo así? ¿O el otro es abono líquido? No, parece que abono es el sólido y fertilizante es líquido, algo así. Bueno, ya. Voy a ir a buscar la mochila. Ah, ahí está. Espérate, apaguemos mientras para arrendarlo. Sí, no le... Ah, sí, quiero llevar agua a fábricas que me faltan con agua, si bien no la estoy usando, pero mañana voy a empezar a usar la de las papas. Y me pasó que, claro, pues lo devolví y al día siguiente cuando fui a meter las papas me fijé una de las recetas necesitaba agua. Así es que me tengo que acordar de eso. Aquí, esta. Estas no, porque estas no tienen las camaritas de Precision. Pero este que es un mod, sí, y es un poco más barato que el otro. Ahí está, ¿ves? Es igual de caro el tema de la camarita, pero como la mochilita es un poco más barata que la otra máquina, a mí por lo menos yo prefiero esta. Ya, eso y tengo obviamente que comprar. Ah, esta es de un mod de semillas realistas, que son semillas independientes, digamos. O sea, si quiero para sembrar pasto, tengo que comprar esta y me va a servir única y exclusivamente para pasto. Eso me gustó ese detalle, porque uno cuando compra semilla, no compráis una semilla en general, aunque vende también. Aquí, ¿viste? Semilla en general. Uno no compra semilla en general y después apretáis algún botón para elegir qué vaya a sembrar. Pues no, no es así, pues. Así que me gustó ese detalle que sean individuales. Y también está como bivak y como palet. Y también hay otro que es muy parecido. Ah, y además que son individuales, así. Este, por ejemplo, me gustó. Porque se pueden manipular a manito. Claro que son poquitas, sí, pues, tenéis que manipular harto. Pero si tenéis paciencia. Esta, ¿viste? Esta es otra. Pero estos son productos, no son semillas, por si acaso. Ahí abajito sale el nombre. No son semillas, es el producto en sí. O sea, si yo compro este, son papas, no es semilla de... Ah, bueno, pues, mala ejemplo, porque para plantar las papas se usan las mismas papas. Esta, por ejemplo, es avena, no es semilla de avena, ¿ok? Ok, ya, si me acordé del tutorial de Precision que hice. ¿Qué manera de decir ok? Dios mío, cuando explico tengo pegado el ok. Ya, y no sé por qué... Ah, les estaba mostrando, pero yo voy a comprar fertilizante y herbicida. ¿Viste fertilizante? Y el otro... Ah, pero es que este abono líquido. Abono sólido. No sé. No sé, mi teoría no sé. Ya. Voy a comprar uno y uno nomás. Que creo que alcanza. Y entre estos dos valen lo mismo, cambia la marca. No sé si aparte de marca cambiará algo más, la verdad. Ni idea. No, pues. Estoy diciendo y lo saqué. Espérate, acá. Ya que voy a poner abono, es necesario, muy necesario, las antenitas. Ya. Listo. A la tienda. Ya, he vuelto porque fui a buscar las antenitas y la mochilita que le puse herbicida. Primero voy a poner herbicida. A ver, ¿qué campo era? Este. Porque este... Sí, este es para mañana. El de acá. Ya. Voy a estirar los bracitos. Si bien no dice aquí herbicida, aquí, o sea, hierba, obviamente no creo que quede de este color. Pero sí quiero ver si es que después de pasar
el herbicida, me desaparece ese hierbajo en crecimiento. Y a la vez me va a servir para subir en la tablita del precision de aquí, porque me va a aparecer acá en esta tablita de acá, me va a subir la rayita del medio que es tratamiento de malas hierbas, control de malas hierbas. Entonces así me va a servir también para subir el puntaje de medioambiental. Así es que vamos a ver por acá, por acá. Vamos. Parece que no está echando nada. Vamos a ver. Ahí mejor. Hierbajo en crecimiento no. O sea que si no aparece, no la saca. Ah, ya, aquí me la contó. Es que el problema es que cuando recuerdo una vez que estaba un cultivo ya listo para cosechar y tenía hierbas, tenía hierba. Ah, no se las puede. Ya se me fue la onda. Pasé el herbicida y no salía. Y este va a estar listo mañana. Pero será que es que no me lo agarra, pues no saco nada de seguir poniendo acá si no me lo agarra, pues. Bueno, por lo menos el del puntaje medioambiental me lo subió. Pero que lata que no pueda... ¿no? Que no pueda... sacarla, pues si dice que hay que aplicar herbicida, o el campo dice, el campo dice. ¿Este? O el otro, no, el otro, ¿cierto? Sí, el otro, este ya está tratado. Eso ya se me está mezclando el choclero. Acá. Este sí, pues este sí van a desaparecer porque aparece en el mapa. Aparece el color ya. Este es, ¿cierto? Sí. ¿Viste que aparece el color verde de las hierbas? Pero... mal ahí. Ahora no sé si igual pasarle en una si le paso mañana. No, porque no desapareció. Seguía saliendo que estaba hierba con crecimiento. Ah, bueno. Nada que hacer ahí. Ya. Voy a pasar hierba. Voy a pasar el abono, fertilizante, la cuestión que sea. Le voy a aplicar nitrógeno ahí. Y voy a terminar de... O sea, terminar, no. Voy a pasar el rodillo acá, que me falta. Voy a hacer... ¿Viste que ahí está cambiando el color? Voy a hacer esas cositas. Y de ahí vuelvo para que ya veamos lo último del día, que es para revisar la fábrica, ir a aprovechar de llevarme pancitos para la casa y ya pasar al otro día. De ahí poder mostrarles los animales, porque no saco nada de mostrarles los animales ahora si no se van a ver bien por la iluminación. Así es que voy a trabajar y ya les vuelvo. Vuelvo, vida, vuelvo. Para comentarles otro detallito que me di cuenta en la grabación anterior, que me quedó fertilizante, anda, herbicida. Pero al descargar, esto descarga uno de los tarritos, pero es un tarrito mod. Yo supongo que es al ser mochila mod, descarga tarrito mod. Y el otro silo no lo agarra, no lo reconoce. Entonces, como este te da la oportunidad de poder descargar desde la mochilita directo en este silo, lo vengo a guardar acá. Pero lo otro que ya acá quedó, ese sí lo voy a guardar. Ay, se me fue la onda, espérate. Ah, ya sí, pues lo otro lo voy a guardar en el otro silo, para que no estén las paquitas solitas ahí. Pero voy a la camioneta
¿Dónde la tengo? Ya me olvidé. Ah, está acá. Esta es, ¿cierto? Sí, ya. Voy a buscar la camioneta porque... Ah, bueno, antes de salir les voy a decir por qué. Me voy a comprar ese remolque. Ah, ok. Esto no lo entiendo. Mira, es esta partecita de acá. A ver, ahí. ¿Se verá mejor? Por ahí. Cambia eso. ¿Ven? Yo no entiendo la verdad. ¿Cuál es para cuál? ¿Por qué cambia? Y ese te cobran 100 más. Pero ni idea por qué será. Si alguien sabe, se agradece. Por favor, me lo deja por ahí en los comentarios con lindas palabras, como siempre. Pero yo, la verdad, no tengo idea. Cada cosa que... este, cada cosa que... Ah, y me cambió la patente. ¿Cuál era? Creo que es esta. Esa parece que era ya. Cada vez que se le puede cambiar esa cuestión, no entiendo, la verdad. ¿Será mejor una? ¿Será mejor? Supongo yo que la que te cobran será mejor, pero ¿por qué es mejor? No sé. ¿Por qué me compré ese? Nah, ni gastando plata. No. Bueno, sí, pero no. Porque necesito torito. ¡Tarán! Les presento mi torito. Baratito. No muy lindo, pero efectivo. Si bien hay algunas cosas... Ah, estos idiomas, no sé, yo no los entiendo ni idea. Pero bueno, supongo que esto que cobran 500 es que se vea todo amarillo o se vea con amarillo y negro. Me gusta más cómo se ve así. Me cobran 500, sí, podría no hacerlo, ¿cierto? Ya cuando tenga plata mejor. Ya me arrepentí. Lo que sí le voy a poner en la puerta. Si bien cobran 300 y hoy hace calor, pero desde mañana va a empezar a hacer frío, así que prefiero tener puerta. No creo que tenga aire acondicionado dentro, ¿se llama aire acondicionado o eso es el frío? Calefacción, eso, calefacción. No creo que tenga calefacción, pero de algo me protegerá. Así es que... ¡Ay, ya me quedé sin plata! No, Daniela, no digas eso, aún tienes plata. Pero me voy a quedar sin plata. Espérate, ¿qué más tengo que llevar? Yo sé que tengo que comprar más cosas. Ah, claro, la comida para los caballos, la comida de las vacas, la paja de las vacas. Creo que no le había puesto paja tampoco. Pero como mañana las voy a comprar, espero. Eso lo voy a ver mañana. Ahora necesito más que nada para eso. Ya, sí, la camioneta. Ya, bueno. Ah, verdad, ay, me tengo que acordar. Acuérdame, cisterna, acuérdame. Y se voy al tiro. Yo creo que voy al tiro, ¿cierto? Ya. Ok. Voy a llenar de agua, que son, me parece que las dos fábricas que tengo inoperativas, bueno, tengo tres fábricas inoperativas, la verdad, pero me parece que una ya tiene. Esta también necesita agua. ¿Para qué necesita agua? Ah, para la avena. Ah, para las habas. Sí, este lo tengo por las habas y va a necesitar agua. Y el otro... Ah, miren, ¿se fijan que cambió el icono del trigo? Eso más... que no es que cambie el icono, o sea, ya, es que es una fábrica que hace distintas harinas de distintos cultivos y me gustó porque cambia la skin de los palets. Y ¿viste? Para las patatas premium necesita agua y este es solo papa, entonces quiero hacer de las dos y por eso necesito ponerle agua a estos dos. Y este otro también usa agua, pero algo de agua tiene. Es que no la estoy usando. Así es que no saco nada de ponerle más agua. Así es que ya, yo creo que esto lo dejo acá. No, lo voy a... A ver, espérate. Ah, sí, pues lo voy a dejar acá porque necesito llevar la cisterna. Ya. Ah, todo esto por si acaso, por si es que alguien no vio mi tutorial del Precision y no cacha el Precision, digamos.
Las antenitas no se usan para colocar herbicida. Las antenitas solo se ocupan para poner el abono fertilizante. Así es que por eso la traje, pero no la usé, porque puse el herbicida. Si hubiese puesto el fertilizante, ahí tendría que haberlas usado. ¿Cómo lo voy a hacer en un rato más? Así es que voy a poner agua a las fábricas. Voy a ponerle abono a los cultivos que tengo para cosechar mañana. Voy a pasar el rodillo y de ahí vuelvo. Vuelvo de manera express para decir que puse lucecitas. Ah, pero me faltó poner adentro. Que me parece que al final ya se me pasó el... es así. Ah, que a todo esto no sé si fue en esta grabación o no, po. O sea, en alguna anterior o en la que no, al final no va. Ya no sé qué grabé y qué no. Típico. A ver por dónde va. Puta, ¿qué? Ah, es que ese otro no sé si lo puse bien. Ahí. Bueno, si es que no fue alguna grabación que salió al aire. No, pero sí parece que sí. Fue uno de los capítulos anteriores, parece. Cuando recién puse estos, pues, cuando puse las lucecitas, sí, tiene que haber sido. Que me hacía así, como así la imagen. Parece que fue una configuración que había movido, que la volví como la tenía antes, creo, y se pasó al parecer. No sé, creo que no ha vuelto. Mira, pues harto más iluminado que aquí sí, está como medio oscurito. Pensé que iba a quedar un poco más iluminado acá, pero bueno, ilumina un poco más. Así es que, uy, ya sí. Ah, y compré, no sé si, no creo que aparezca acá, po. No, bueno, compré más de esto, lo puedo mostrar acá. De esto, agua. Ah, los tomates, estos jugos de tomate los tengo sin, o sea, no tengo caja. Si bien no estoy produciendo, pero ya mañana a ver si es que puedo retomar. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a comprar 5. Y mañana voy a tener que comprar más agua, porque el de tomate tampoco tiene agua. Ahora compré 3 nomás, porque el del pan le queda poco. Entonces para poder ver, o sea, dejarlo en la noche más abastecido, digamos. Ya. Ahí me acordé de poner las luces porque yo venía a buscar esto para traer mi torito. Así que bueno, eso. Era solo para comentarle eso, que si no volvía de forma express y se los comentaba al tiro, después me iba a olvidar. Y capaz que vayan a encontrar cosas raras o que tenía menos plata y es como, pero ¿y qué pasó? Ya, ¿viste? Entonces por eso preferí al tiro retomar y comentarles. Ya vuelvo. Hoy no veo. Vuelvo otra vez para mostrarle a mi torito. Ah, espérate, po. No le compré los dientes, o sea, las uñas. Jiji. Espérate. Están... Se me olvidó en cuál era. Espérate. Que aquí no sale, pero es de los mismos. Y acá tiene sus uñitas. Ahora sí. Les presento a Don Torín. Claro que no se nota mucho por la claridad de la noche. Pero mira, esa cuestión como luz de emergencia alumbra bastante, fíjate. Porque mira, si la apagamos, ¿viste? Que se ve menos, las uñitas ni se ven. Uno las prende y ahí ve, se ve, no se ve, se ve, no se ve, se ve, no se ve. Y así se puede calcular mejor. Así que eso era para mostrarles a Don Torín. Lo que sí creo que no tiene como... O sí, este sí, a ver, espérate. Ah, no tiene para abrir y cerrar las uñitas.
Es solo para levantar los bracitos y mover la muñeca, digamos, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, así. Todo lo otro, para distanciar las uñitas no los tienes. Pero bueno, se puede, se puede, se puede. Si puedo yo, que me cuesta manejarme con los toritos, demás pueden ustedes. Así que eso, voy a seguir trabajando. Cualquier otra cosita, ya les vuelvo. Dato curioso, ahora que vine a buscar el nitrógeno, no, nitrógeno, herbicida, anda, abono. Claro, en la grabación anterior, que ya no existe, me fijé que, mira, nitrógeno acá en las habas de soya, de soja, de soya, de las habas, dice perfecto. Me di cuenta porque, claro, le puse abono a los otros campos, vine acá y me fijé que la banderita estaba en cero. Fue como, ya, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Me asusté y me bajé y decía, como ahora vieron, nitrógeno perfecto. Al parecer, las habas, yo nunca, primera vez que voy a cosechar habas, si es que llego a cosechar algo. Porque me parece que por ahí con la camioneta me eché algún otro, espérate, no, lo voy a guardar al tiro. Me eché algún otro brotecito de haba. Al parecer estos no necesitan nitrógeno, ¿será? Mira, fíjate, ahí está, la barrita. O sea, fíjate que la banderita aparece en cero, como que no necesita. Y de hecho parece como que tuviera un poco más. O sea, está un poco pasado. Curiosidad. Yo no tenía idea. Nunca había sembrado habas, ni me había tocado cosechar habas. Creo que en algún momento destruí algún cultivo de habas, porque no lo iba a usar y lo borré, digamos, lo pinté. Pero nunca me había fijado ese detalle. Así que, bueno, ahora voy a poner en los campos que sembré. No, eso es mañana. En los que son para cosechar mañana. Hay que, espérate, que si no me olvido. No, eso no es. Ahí. Que hay que. No, así no. Ahí. Fijarme que prenda las antenitas porque se me va. Me ha pasado en mi partida personal, me parece que en la grabación anterior, que ya no existe, también me pasó que se me olvidaba prender la antenita. Bueno, voy a abonar, me queda pasar el rodillo y les vuelvo. Ya, he vuelto porque se supone que terminé. Ya, esos tres los voy a dejar. Estaba pensando, mira, ahí quedó ese, pero es donde está la antena, la luz, el poste. Y no, por más que le pasó, no se quita. Estaba pensando, a ver, no me faltará nada más. No, creo que no. No creo que nada más. Estaba pensando en comprar nomás las vacas ahora, porque si bien no puedo poner todavía el silo de caquita, pero como este tiene incorporado, entonces no voy a perder esa caquita. El asunto es que, claro, no tengo plata. Tendría que pedir un crédito. Y por eso quizás sería mejor esperar hasta mañana. No sé. No sé, yo creo que voy a esperar hasta mañana nomás. Aunque igual, lo más probable es que voy a amanecer en números rojos. Porque no creo que entre lo que tenga que pagar de arriendo, más los costes de producción, no creo que me salgan 1500. Ah, espérate, no. A lavar primero. Ah, lo que también me gustaría hacer. Espérate. Lo que me gustaría hacer es fijarme cuánta caquita tengo.
Eh, ah, ahí. Me falta un poquito más. Ahí sí. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está? Caquita, caquita, caquita. Ah, donde saqué agua los prendí de nuevo. Aquí. 1444. Y no creo que tenga mucho en el silo. Lo que pasa es que como el de la fábrica de tomates, esta, podría ponerle caquita para que me produzca un 30% más. Aunque igual yo creo que me va a faltar tomate. Lo más probable es que tenga que poner otro invernadero. Pero sería ya más adelante. Em, Quizá alguno de estos en vez de sacarle y poner tomate, que me haga tomate y otra cosa. No sé. Podría ser, pero no sé, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Ya. Ya voy a lavar acá. Voy a ponerle el estiércol que tenga al no, invernadero, eso. Inventario decía yo, herbicida no. Le voy a poner la caquita que hay al invernadero de tomate. Y aprovechamos de ver las fábricas. Ah, pero es que para la caquita necesito llevar mi camioncito. Ah, y para ver las fábricas sería con el... Ah, no, pero no necesariamente. Sí, sí, para llevarme los pancitos. Espérate. Ah, no, pero no, cierra nomás, total, verdad que es acá nomás. Ya, voy a hacer eso y vuelvo. Ya, he llegado a las fábricas. Voy a dejar este por acá. Ahí estoy. No estoy, ahí estoy. Vamos a ver la harina. Lo más probable es que tenga algunas harinas que sacar. A ver. Harina 2. Ya, vamos a sacarlas. Harina. Ay, me picó la nariz. 2. Ya. ¿Viste? Que cambia el skin. Qué entretenido. Que ya me aburre ver la harina como siempre. Si bien cuando la pase acá a los pancitos, va a tomar el skin normal, pero por lo menos lo voy a ver aquí. No, ¿cómo era? Ahí. Ya, vamos a prender luz también. ¿Viste que es igual? O sea, también es de 1000 litros. No lo puedo tomar con la mano, pero cambia el skin. Yo me acuerdo que antes esta fábrica de pan y la de tomate, que siempre pongo las dos, una vez creo que puse la de ketchup. La de haba nunca la he puesto porque como nunca he trabajado con las habas, digamos, nunca la he sembrado, nunca la he cosechado, como les decía. Entonces nunca tuve la oportunidad de poner las de haba. Ah, no, iba que ahí subí. Em, ¿Y por qué estoy diciendo? Ah, sí, siempre en la mañana siguiente estaba llena el almacenamiento, entonces tenía que ir rápido a guardar los pancitos o los jugos de tomate. Pero la grabación anterior que falló em, no estaba llena, fíjate. No sé si antes a lo mejor lo dejaba por más tiempo, me iba a acostar antes, más temprano, o no sé, en realidad no sé qué será. O puede ser primer día ya desde mañana que va a estar todo el día funcionando. No, porque es la noche, pues lo mismo, siempre reviso en la noche
Y no... No sé. Así que probablemente mañana... vamos a dejar abierto, prendido nomás. Ah, que en el fondo voy a poder tomar el desayuno tranquila, creo yo. Porque lo más probable es que no esté llena. No, me equivoqué botón. Ahí sí. Y ya, lo creo que en algún momento les comenté. Ojalá estos pancitos se pudieran sacar con decoración nomás. Intenté guardar aquí cajitas, pero tiritan y se caen y todo. Así que no es recomendable. Por eso las tengo acá. O por lo general pongo otra cuestión afuera, pero ahora por tema de espacio y por el tema de la soya no quise hacer. Así que se ve bien, pero miren la esquina de allá. Siempre en las fábricas que he visto, la esquina de allá tiene pésima iluminación. 3, 4, 5, 6. Espérate, voy a sacar al tiro que si no después me olvido. Uno para ahora y uno para mañana al desayuno. Ahí. Ya, iban 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esos fallitos no hay que asustarse. Si se amontonan los panes, hay veces que se amontonan más, hay veces que se amontonan menos, no hay que asustarse, porque sale igual el pan y se puede recoger, así que no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, justo. 11 y 12. Creo que en algún momento les comenté que los cuento porque como caben 12 pancitos nomás. Si no los cuento, de repente quedo con un pan en la mano y muevo y no lo agarra y es como, ah, ok, ¿dónde lo dejo? Ah, y entonces para no crear ese caos, em, el agua ya la puse por si acaso. A ver. Mm, ya, sí, quedó con más agüita y bueno, harina no tengo más, así que nada que hacer. Ya, vamos a dejar abierto aquí porque las de turno de noche se pueden acalorar. Ah, los pancitos. Ah, no, pero los vengo a buscar después mejor. Después que termine de revisar las fábricas. A ver, aquí, para no marearnos. Vamos a cerrar. Ay, no veo. Ahí, ya. Ahí. Sí, está cerrando. Acá. Vamos por aquí ahora a cerrar. Hacer tutito, crezcan lindas, para mañana venderlas. No creo que dé mucho, sí. Porque se supone que durante la noche no trabajan estas. Viste que decía dependiente del sol. Pero espero que mañana igual tenga más tomatitos sobre todo. Ya, esta está abierta, pero no está produciendo, así que la vamos a dejar cerradita. Está cerrada para allá. Ah, ahí acomodé las cajitas. No saco nada de guardar ahora. Mañana a ver si la ponemos a producir y guardamos esas botellitas que ya salieron. ¿Qué más? Bueno, la fábrica de cajita, nada que hacer. Aquí, hoy, vamos a ver. Ya.
está casi completo con todo. Bueno, menos el estiércol, pero esperemos que alcance por lo menos para mañana. Ah, y en cuanto a esto, ya descubrí. A ver, ¿dónde tengo mi...? Ah, lo dejé por allá. Que tengo, lo anoté en un papelito. Ah, no, pues aquí, ¿verdad? Mira, el bambú son 6 litros cada palé del bambú. Por eso tiene poquito. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía, pero cómo será eso? ¿Cada palé? ¿Cabe un palé dentro? No. Estos son, cada palé son 6 litros. Y de este es 1 litro cada palé. Así es que no hay que asustarse si hay una cantidad baja. ¿Ok? Ok. Ya, esta no está produciendo, así que vamos a cerrar la puerta. Este ya lo apagué, ¿cierto? Creo que sí. Sí, están los dos apagados. Y ya, y las otras no están produciendo nada. Ok. Ahora sí, a buscar los pancitos. ¿Salió algo más? No. Vamos a dejar al tiro una cajita aquí. Ahí. Ya. Ah, epa, epa. Acá, si se les cae algún pan, jodieron. Porque como está levantadito, si se fijan, está levantadito el piso, pasan en banda para abajo. Y no hay cómo sacarlo. O yo por lo menos no he podido sacarlo, que me ha pasado. Una vez fue con una cajita de esas completa y fue como, no, mi caja. Y otra vez con pan individual. Así que evitar correr con cajitas o con panes. Ya, ahí sí. Que queden bien agarraditos para... Ah, cuando, por ejemplo, ahora intenté entrar y no me agarró. Yo me alejo y ahí al acercarme aprieto de nuevo y ahí se puede. Así que no desesperar. Así voy a dejar abierto, ¿verdad? Y al fin a la casita a comer. Bueno, pegamos una última revisadita a la fábrica, bueno, las gallinas, ya que no tenemos más animales aún. Y al Tutti Wix. ¿De acá? No, más allá. Yo sé que hay una callecita. Ah, para acá. Ahí viene el mapa. No, pero no quiero tener el mapa. Ahí. Oh. Ah, pero es mío. Lo que sí voy a destruir, voy a tener que destruir un poco de cultivo de papita para meter para estacionarlo en la casa. Pero nada que hacer. ¿Será que me meto de cola? No, me voy a meter de punta. No. A ver si destruyo menos. Por ahí. Ay. Por ahí vi que pasó un patito. Ya apagamos acá. Ay, no va que el... No voy a poder así. Ahí. Au. Ah, déjame abrir la puerta. Abro acá. Sí, más cerca. Ya, pancito. El de mañana, el desayuno, lo vamos a dejar acá para tostarlo. Y y el de ahora, ay, a comer. Ah, y mi cricket creo que le di, sí. Eso lo vamos a dejar así nomás. Como hace calor voy a dejar abierto el ventanal mientras. Ya. A ver, entonces. Permiso que hable con la boca llena.
Vamos viendo. Ya, el pancito lo dejamos en peque entonces. O sea, en peque dentro de lo que se puede. Caquita tiene harto para hacer durante la noche, así que no me tengo que preocupar. La avena me preocupa. Si bien son 5000, pero no sé si... No sé si me va a alcanzar. Bueno, y obviamente para no dejar de producir harina, cuando se me acabe la avena, quiero comprar cebada. Y seguir haciendo harina, pero con cebada. Porque la cebada, como sale más, es más barata. Si bien en el mod que tengo, que vende los productos en los palets, valen lo mismo y traen la misma cantidad, pero ya encuentro que sería injusto porque, por ejemplo, la avena sale menos y por ende más cara. Si tú vendías avenas te pagan más que con cebada. Entonces por eso quiero hacer de cebada, para no aprovecharme. El aceite hasta que se acabe la colza, de ahí no hago más. Este más que nada para seguir produciendo pancito. Ahí está el estiércol que le puse, ¿viste? Que abajo me dice ahora está en 130%. El 100 por poner el agua y la semilla, más el 30% de la caquita. El compost. El compost, supongo yo que lo venden en la tienda. No, pero está comprando más. Aunque sí me gustaría poner una fábrica de palés. Pero allá donde tengo el aserradero. Tengo todo. También. Aquí ya vimos también que estamos bien. El estiércol me preocupa porque igual es poco. Pero ojalá que no use tanto. Ah, el viruta está lleno. ¿Tenemos más viruta? No me acuerdo. Y madera. Si bien es poco, creo que me alcanzará. Mañana igual voy a tener que pegarle un ojito. Porque no... no estoy segura. Este tiene la comidita completa. Ah, tengo que comprar la cajita. Y el... ¿cómo se llama esta cuestión? La carretilla. Y ponerla cerca. Pero eso lo... ¡Uy! Le pegué al micrófono. Eso lo hago mañana. Ya. ¿Cuánto debemos? 50. Bueno, nada que hacer. Esperemos que... ¿cuánto será lo que cobran? No sale cuánto cobran por los créditos, ¿cierto? No, creo que no. Pero bueno, ya. Terminamos, entonces estaba muy rico el pancito. Vamos a cerrar acá. Cerramos por aquí. ¿Será que la de la pieza la dejo abierta? Me pegaría una duchita. A mañana levantarme, tomar desayuno y partir a trabajar. O mejor me baño mañana antes de salir. No, porque mañana voy a estar más ocupada. Ya. Allá voy. Ahí. No miren. Me voy a duchar, ya vuelvo. ¿Listo? A ver. ¿Será que puedo andar así? ¡Ay, no veo! No, no puedo. No veo. Ya, a ver, cierro la ventana. Es que, a ver, espérate. Clima. Va a bajar drásticamente la temperatura. No, me voy a resfriar. Vamos a estar cerradito nomás. A dormir con las puras sábanas. No queda otra. Vamos a levantar a las 6. Buenas noches.
Buenos días. Ya quedamos en negativo. Pero se veía venir en todo caso. Pensé que iba a ser peor. La verdad pensé que iba a ser peor. Ya, espérenme. Me voy a pegar una duchita rápida. Ah, pervertidos, no miren. Ya. Voy. Ahora. Ahí. A cambiarse de ropita. Voy a ver si puedo censurarme. Espérate, déjame ver. Hoy día... sí, va a estar fresquito hoy día. Lo bueno es que no va a llover, porque como tengo que cosechar, es una buena noticia. Ya. A ver. Yo creo que hoy está para polerón. ¿Con capucha sin capucha? Ah, con capucha, por si me da frío después. Amo las capuchas. Podría ser... Está bonito. Voy a ir a tono con mi tractor. O... podría ser... Ya, ese mejor. Me gustó más. Vamos a cambiar pantalones para que no piensen que no tengo más. Zapatillas también. ¿Y gorrito? Ya, ese color. El mismo gorro, pero otro color. Tam. Ya. Antes de tomar desayunito, vamos a darle desayunito a Cricket, que también está... ¡Ay, tiene que estar muerto de hambre! ¡Que me lo tiene muerto de hambre! No son estar muertos de hambre. Ya. Voy a abrir igual. Si bien está medio heladito, vamos a abrir igual las ventanas porque hay que ventilar. Sobre todo para sacar el olor a mañana. Ahí va, mi muerto de hambre. Justamente más voy a que yo para comer. Ay, no te subo ahí arriba de la mesa con Nani. Ya. Hacemos lo mismo, me van a disculpar. Pero o tomo desayuno y no les digo nada. O hablo con la boca. Mira, avena. O sea, la harina. ¿Qué? ¿No se acabó? Ah, espacio. Lo voy a dejar en general para que saque 3 palés. Y así que más desocupadito. Ahí, ¿viste? Ya, almacenando ya. Bueno, yo pensé que me iba a aparecer en rojo el pan. ¿Viste? Que no está completo. Todavía queda. No queda casi nada de harina. Lo primero que tengo que hacer es poner harina. Acuérdenme. No me preocupaba, ¿viste? Cosa queda. Eso es bueno. Tomatitos. 4 palés. No sé si puede hacer mucho. Pero bueno, se agradece. Ahí guaré. Bueno, esto lo veo allá. Esto también. 52 de bambú. Y madera tengo todavía. Hay maderita y hay un palé. Ya. Mi jardinita. Tengo que rellenar, pero no me preocupo. Pero le queda todavía. Lo que me preocupa es la harina. Ya. A moverse. ¿Abrí? Sí, abrí. Vamos a dejar la puerta del baño cerrada. Mi puerta ahora voy a dejar abierta nomás. Sí, ya le di comida. Creo que no me falta nada más. Ay, con la nariz. Creo que le pegué de nuevo al micrófono, sorry. Un patito, patito. Mira, un pollito, pío, pío. Ah, pollito, pío, pío. Ay, qué pío, pío, pío. Y cómo va corriendo el pato.
Va corriendo en cámara lenta. ¿Qué pocho? ¿Te vas a poner a jugar? Ah, cochino, te vas a poner a jugar con los pollitos. No te los vayas a comer, ¿eh? Ok. Sí, pues todavía no aclara tanto. Ahí vamos a ver bien los animalitos y jugamos un ratito con los animalitos. Ya. Vamos a entrar de cola. ¡Pum! La harina, ¿verdad? Ya, la fábrica. Sí. El pan necesita harina. Ay, no quiero estropear más. Ay, ya, creo que no fue tan terrible. A ver, si bien podría... encargarme de los campos primero, a ver si subo un poquito de... un poquito más del porcentaje ambiental del precision para ir a vender. Pero como estoy en negativo, no me gusta estar en negativo. Así que no sé si vender... Ay, tengo que comprar los otros puntos de venta. No los he comprado. No los compré, ¿cierto? No, creo que no. Así es que yo creo que voy a vender lo que tengo para vender en el... Vaya, sí, ¿por qué hay harina? Es verdad que tuve que sacar. Pues estaba muy llenita. Ya, ay. Sí, sí. En algún momento hice la investigación. Revisé en la parte de... Revisé acá, en la parte de acá. De las cosas que hago, digamos, donde conviene vender. Puede que de un mes a otro haya alguna variación, pero para no estar revisando todos los días, me voy a quedar con los que ya vi, digamos. Así es que tengo que ir a buscar mi apunte, que lo dejé allá en mi pizarrita, al otro lado de la pieza. Pero primero hay que hacer esto. Ahí. ¿Cuánto voy? ¡Uy! 1 hora 13. Chanfla, ya. Ok, lo voy a dejar hasta acá. Ahí. Espérate, déjame agarrar este y cortamos. Uy. No, espérate. Que no lo quiero. Ahí sí. Ahí. Ya. Ahí estaba prendiendo las luces también. Y hasta acá el capítulo de hoy. Ojalá les haya gustado. Al fin tenemos algo de animales. No todos los que tenía presupuestado. Me veo muy brillante, ¿o no? Ahora, a ver. Ay, parece que ya no... Ya, voy a vender el aro de luz. No, en algún momento lo puedo necesitar, así que no. Al fin tenemos gallinitas, patitos, pollitos chiquititos que algo alcanzaron a ver. Después en el próximo capítulo, cuando ya esté más claro, ahí vamos a revisar bien mejor los animales. Ojalá les haya gustado. Todavía tengo un poco de pan. Si así, manita, se pueden suscribir también. Todavía no me aprendo es que es raro porque esto como que se ve. Yo aquí estoy levantando mi mano derecha y creo que ustedes ven que estoy levantando la izquierda. Entonces ese cambio me... Que tengan una linda vida. Gracias por todo.